Vamos a continuar entonces y vamos a hablar de la resurrección y cómo el no creer en la resurrección trae fatalismo, ¿verdad? Vamos a ver que el dudar que haya una resurrección corporal literal trae el fatalismo. Primera de Corintios 15, por favor, lo pueden leer, hermano, del versículo 29 al 34. De otro modo, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Ahí, hermano, ahí está bien. Sí, entonces vamos a ver, hermanos, mi parte me toca de 1 Corintios 15, el 29 al 34, ¿sí? Y vamos a hablar que Pablo citó, hermanos, 4 aspectos de la experiencia cristiana que son afectados por la realidad de la resurrección. Y vamos a ver esos 4 aspectos, ¿cierto? Ahí me toca ver 3 de ellos. Y vamos a ver que el primer aspecto que afecta el que no haya resurrección es la evangelización, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando lo que Jesús dijo en Juan 12, 24? Por favor, vamos allí, Juan 12, 24. Nos dice la palabra de Dios allí, hermanos, si lo puede leer, Juan 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí está claramente el Señor hablando en el contexto. Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora, versículo 23, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y Jesús se relaciona y hace una asociación de así como vemos en la naturaleza, ¿cierto? De que el grano de trigo cae y queda como muerto ahí, ¿verdad? Y si no muere o queda ahí como adormecido, la semilla, ¿verdad? No puede traer vida. De igual manera iba a ser también la resurrección de entre los muertos de su propio cuerpo, ¿verdad? Entonces vemos en la naturaleza también una tipología de lo que es la resurrección, ¿verdad? Vemos como las hojas de los árboles se caen, se secan y todo eso, pero luego llega la primavera y vuelve otra y florecen las cosas, ¿verdad? Vemos claramente en la naturaleza el aspecto de la resurrección tipificada, ¿verdad? Ahora, vemos aquí entonces que el primer aspecto que es afectado debido a la realidad de la resurrección es la evangelización. Si hay resurrección, hay evangelización. Cuando yo puse mi fe en Jesucristo por su muerte, porque murió por mis pecados y resucitó entre los muertos, cuando la palabra llegó a mí, cuando yo no lo andaba buscando a Él, hermanos, fue algo glorioso el saber que hay vida eterna. Fue algo glorioso el saber de que mi vida no va a terminar en la tumba. Es algo glorioso saber de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque han pasado de muerte a vida espiritual. Lo que primero ocasionó en mi corazón, hermanos, cuando fui salvo, al reconocer semejante perdón, semejante misericordia que yo no merecía ni que siquiera que la palabra de Dios llegara a mí, ¿cierto? Fue ir a evangelizar y comunicar el evangelio a los demás. Pero hermanos, si algunos dicen, como decían aquí, y estaba la filosofía de los griegos, que no hay resurrección, entonces hermanos, ¿para qué la evangelización, verdad? Para eso entonces hagamos como ellos decían, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿verdad? Y así vive la filosofía de este mundo, vive de esa manera, ¿verdad? Viven para el hoy. ¿Sí? Ahora, vamos a ver entonces el primer punto aquí. En 1 Corintios 15, 29,
cuando lo leo allí, dice la palabra de Dios, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitarán, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Aquí vemos entonces que ¿por qué seréis bautizados? Por, ese por viene del griego uper, en referencia a o en nombre de la muerte, una en particular, Jesucristo, si realmente no hay resurrección. Todos los que son bautizados fueron bautizados en el nombre de o en referencia a uper, griego uper, Jesucristo, que está vivo y no muerto. Nuestro Redentor vive, así como anunciaba Job. Yo sé que mi Redentor vive y que en mi carne verá a Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos un Cristo vivo. Si los muertos o gente muerta no se levantan, Jesús incluido, ¿por qué ser bautizado en el nombre de o en referencia a los muertos? ¿Quisieras tú ser bautizado en el nombre de un hombre muerto? ¿Verdad? Hermano, yo por 22 años, católico, ¿verdad? Y yo creía que Jesucristo era Dios, plenamente, hermano. Pero nunca había creído en su obra completa, porque me lo mostraban como crucificado y muerto. ¿Sí? Se me mostraba como un ejemplo de vida, no como el Salvador sustitutivo por mis pecados, sino como un ejemplo de vida, como un hombre bueno, que era hijo de Dios, porque caminó bueno, ¿verdad? Pero nunca se me mostraba realmente como lo que Él era, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, quien vino por una misión, a morir por mi pecado, para que yo pudiera no ser condenado, sino pasar a la vida eterna, recibir el perdón de pecados. Dios el Padre cargó en Él todos los pecados de todos nosotros, dice la palabra de Dios. Y al tercer día resucitó entre los muertos para mostrarnos a nosotros que Él venció el pecado y la muerte. Para que usted y yo podamos poner toda nuestra confianza, nuestra fe en Él para ser salvos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, hermanos? Aquí vemos claramente que si Cristo no resucitó entre los muertos, entonces, ¿para qué, verdad? Y lo que primero afecta es la evangelización. Si no hay resurrección, ¿para qué ocuparse en testificar y ganar a otros para Jesucristo? ¿Cuál es la razón de alcanzar a los pecadores que luego serán bautizados para ocupar el lugar de los muertos? No habría ninguna razón para la evangelización. Pero hermanos, sí hay una resurrección. Por favor, lo puede leer en Juan capítulo 5, del 28 al 29, por favor. Tenemos un Cristo vivo. Juan 5, 28. 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está claritamente. Hay un juicio por venir, hermano, y si hay un juicio es porque hay un Cristo resucitado, un Cristo glorificado. Un Cristo que vendrá de nuevo y va a juzgar a los vivos y los muertos. Ahora, quiero que usted le muestre también, hermano. Vamos a Hechos capítulo 17, por favor, rápidamente, en el libro de Hechos capítulo 17. Y aquí es Pablo cuando llegó a Atenas, ¿verdad? Y vamos a ver cómo la importancia de la resurrección de entre los muertos. Acuérdense que los epicúreos no creían en resurrección ni tampoco en la vida después de la muerte. Hechos capítulo 17, ¿sí? Y dice la palabra de Dios allí, en el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos, de los que no creían en la resurrección ni en la vida después de la muerte, y vivían una vida de licencia pecaminosa, ¿verdad? De inmoralidad, y de los estoicos, de aquellos que iban lo contrario, vivían una vida aparte de la gente, tratando de purificarse a ellos mismos por sus obras, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Sí? Los epicúreos creían que los dioses, ellos venían así y bajaban con ellos, y que tenían que, mejor dicho, hacer cosas sexuales. Y tenemos pues de la diosa esta que les hablé de un principio, ¿verdad? Ellos que hacían a Afrodita, ¿verdad? La diosa del sexo.
y tenían las prostitutas del templo y todo eso. Entonces ellos pensaban que así era, que iban a prosperar lo que llama la fertilidad y todo esto, ¿verdad? Era un degenero. Y dice la palabra de Dios allí, y otros parece que es predicador de nuevos dioses. O sea, algunos decían que era palabrero, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de ¿quién? De Jesús y la resurrección. La resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, ¿verdad? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois ¿qué? Religiosos. Porque pasando y mirando por vuestros santuarios hallé un altar en el cual estaba una inscripción que decía al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Y le muestra y parte a partir de la creación. ¿Por qué? Ellos desconocían totalmente el Pentateuco y el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces empieza desde la creación y les muestra pues cómo Dios no habita en templos hechos de mano humana, porque eso es lo que observaba él, en sus templos, ¿verdad? Veía muchas estatuas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje, versículo 26, de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Está mostrando claramente que a partir de una sangre de Adán hizo todo el género humano. Y les ha prefijado el orden de sus tiempos y los límites de su habitación. Quiere decir, hay muerte, hermanos, ¿sí? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, ¿sí? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Y eso es lo que él estaba observando allí en esos templos, ¿verdad? Pero Dios, habiendo pasado, ¿por qué? Por alto, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que cambien de mentalidad, que Dios no está metido en una estatuilla, que Dios no está metido allá, que Dios es el creador, básicamente está diciendo, tiene que cambiar de mentalidad. Pero dice allí, por cuanto ha establecido que un día en el cual juzgará, ¿qué? Al mundo, con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Le está diciendo, hay vida después de la muerte. Jesucristo se levantó entre los muertos y Él es Dios mismo. Y hay juicio, lo cual ellos no creían, ¿verdad? Entonces vemos claramente, y que algunos de ellos creyeron poco, pero algunos creyeron, ¿verdad? Hermanos, es claro mostrar que si los muertos, gente muerta, no se levantan, Jesús incluido, ¿por qué ser bautizado en el nombre de o en referencia a los muertos? ¿Quisieras tú ser bautizado en el nombre de un hombre muerto? ¿De uno que no puede salvar, hermanos? Pero no es así con Jesucristo, amén. Derrotó la muerte y el pecado. Y viene a juzgar. Pero viene a nosotros viene a salvarnos, ¿cierto? De la presencia del pecado en la glorificación. Pero a los demás vendrá en juicio, ¿verdad? En llama de fuego, dice la palabra de Dios. A dar retribución a todos aquellos quienes no creyeron en Él para ser salvos. Pablo expresó aquí el desespero en el pensar de que no haya resurrección. Imagínense, así vivía yo, hermanos, perdido por 22 años, bebiendo y bebiendo, viviendo una vida inmoral, porque yo decía, hermano, aquí no vamos a morir, aquí lo que tengo delante de mis ojos, todo lo tengo que aprovechar, ¿no? Al máximo, ¿verdad? ¿Está usted viviendo así? ¿Habrá alguna persona que está viviendo así? Déjeme decirle, hay resurrección, hay salvación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay salida de este mundo, ¿verdad? Y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra de Dios. Eso sería la pérdida de una vida. Porque es ponernos al peligro a toda hora si no hay resurrección, nosotros los creyentes, ¿verdad? ¿Para qué exponernos al peligro? ¿Para qué venir hasta por acá a Bolivia a predicar el Evangelio? ¿Para qué venir hasta por acá a entrenar a otros creyentes si no hay resurrección? ¿Cierto? ¿Para qué testificar a la gente? ¿Para qué arriesgarnos?
¿Para qué los del primer siglo dieron su vida, verdad? Con tal de que la palabra de Dios nos llegara hasta el día de hoy. Allí en el circo romano y fueron devorados por fieras y muchos de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué sacrificar toda su vida, verdad? ¿Por qué Pedro entregar su vida para ser crucificado de acuerdo a la tradición boca abajo, verdad? ¿Por qué es todo esto si no hay resurrección? Pero sí lo hay, hermano, sí lo hay. Primera de Corintios 15, 30 al 31, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Que cada día qué? Muero. Y mire, dice aquí claramente, ¿por qué lo haría yo? Pablo dice allí, ¿por qué lo haría yo, Pablo, que me glorío en relación a poner mi vida en la línea, muriendo diariamente por Cristo, si no hubiera resurrección? Y esa palabra muriendo no tiene nada que ver con Romanos 6, sino hablando muriendo, recibiendo ¿qué? Recibiendo las palizas que recibía, recibiendo la persecución, cárceles, látigo. ¿Qué no recibía él, verdad? Una vez le dieron piedra que lo tenían hasta por muerto, ¿verdad? Pero el Señor tenía un propósito, hermanos, tenía un propósito, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, si no hay resurrección, ¿para qué la evangelización? Número uno. Segundo, ¿para qué entonces el sufrimiento? Estamos sufriendo en vano entonces, ¿verdad? Entonces esa palabra, cuando él dice cada día muero, no se refiere a Romanos 6, sino a los peligros físicos que Pablo afrontaba como siervo de Jesucristo. Leamos algunos de ellos, por favor, si lo puede leer en 2 de Corintios, capítulo 11, del 23 al 28. 2 de Corintios 11, del 23 al 28. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahí está, hermanos. Entonces, claramente, el sufrimiento tenía un propósito. Y era presentar a Cristo y a ¿qué? Crucificado, hermano. Es el Evangelio. Por eso la iglesia tiene que estar centrada en el Evangelio. Porque en él tenemos ¿qué? La vida eterna. Tenemos el perdón de pecados. Tenemos nuestra vida. Nuestra vida está escondida con Cristo, hermanos. Es por medio del Evangelio que podemos bajar lo celestial a lo terrenal. Ahí en la cruz el Señor entonces satisfizo ¿qué? La condenación del pecado humano. ¿Para qué? Para darnos por medio del sacrificio de sí mismo el regalo de la vida eterna. ¿Por medio de qué? De la fe en la obra de Jesucristo completa en la cruz. No pares de testificar, hermano, porque sí hay resurrección y tú has creído plenamente en ella desde el momento que pusiste tu fe en Jesucristo. Entonces muestra muy claramente por qué lo haría yo, Pablo, que me glorío en relación a poner mi vida en la línea, muriendo diariamente, ¿verdad? Primera de Corintios 15, 32a dice, ¿de qué le serviría a Pablo el afrontar la muerte con las bestias salvajes de la arena en Éfeso si no hubiera resurrección de los muertos? Por favor, ¿lo lees? 15, 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y esa es una referencia de Isaías 22:3, hermanos, ¿sí? Si no hay resurrección, entonces, ¿de qué vale? De que pelee con las fieras, ¿cierto? Del Coliseo y todo esto, hermanos, si no hay resurrección. Pero, hermanos, sabemos muy bien, hermanos. Sabemos muy bien 3 cosas, hermanos, del por qué nosotros debemos de evangelizar. Del por qué es digno de nosotros sufrir.
¿Y sabe cuáles son esas tres? Primero, hermano. Primero, porque el cuerpo participará de la salvación completa, hermano. Nuestro cuerpo también un día va a ser redimido. Romanos 8, del 18 al 23, por favor. Romanos 8, del 18 al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces muestra claramente Pablo, hermanos, que las aflicciones de este mundo, que dice él, del presente, no son comparables con la gloria venidera en nosotros que se ha de manifestar. ¿Por qué? Porque él veía como viendo al invisible, ¿verdad? No andaba por vista, sino por fe. Cuando nosotros consideramos muertos al pecado y vivos con el Señor, nos estamos revistiendo del nuevo hombre y comenzamos a ver lo que Él ve. Comenzamos a sufrir, pero a sufrir con gozo, porque nos hacemos copartícipes de los sufrimientos de Cristo. Porque tenemos toda nuestra esperanza ¿en qué? En los cielos. Tenemos toda nuestra esperanza ¿en qué? En el nuevo cielo y la nueva tierra que el Señor nos va a dar. Tenemos toda la esperanza en la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, hermano, es digno que nosotros participemos y compartamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque el cuerpo participará de la salvación. Toda nuestra esperanza está en la persona de Cristo y su obra completa. Segundo, no solamente porque el cuerpo participará de la salvación completa y este corruptible se vistirá incorrupción, como lo vamos a ver más tarde en el día del rapto, sino que también el sufrimiento se transformará en gloria. Miren lo que dice allí, 2 Corintios 4, del 7 al 18. 2 Corintios 4, del 7 al 18. Yo lo leo. Dice allí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, dice la palabra de Dios allí, mas no que angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Él sabía muy bien en quién había creído, hermano. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas partes la muerte de Jesús, su identidad clara, hermanos, ¿cierto? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Sí? Él se consideraba muerto al pecado, hermanos, y vivo para Cristo, hermano. ¿Y qué pasa? Manifestaba la vida de Cristo a través de él. Y tú y yo también podemos vivir de tal manera, hermanos, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, cuando nos consideramos muertos al pecado ciertamente y vivos para con Dios, hermanos, ¿sí? Cuando cogemos la palabra por fe, como está escrita, cuando ponemos nuestra confianza diaria y nuestra comunión diaria con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el amor de Él va a permanecer en nosotros, ¿sí? Y cuando el amor de Dios permanece en nosotros, no importa el sufrimiento que viene, siempre tenemos esperanza, ¿cierto? Entonces, número uno, es digno, hermano, que nosotros suframos por la causa de Cristo. Primero, porque vamos a tener un cuerpo que nuestra salvación va a ser completa en un cuerpo glorificado, ¿verdad? En un futuro. Segundo, porque el sufrimiento se transformará en gloria, como lo vimos. Y tercero, porque habrán recompensas, hermanos. Habrán recompensas. 2 Corintios 5:10, hermanos, ¿cierto? En el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está claramente, va a ir el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo el Señor va a recompensar todas aquellas cosas que nosotros edificamos sobre el fundamento, sobre la sabiduría de Dios.
y que está representado allí en la primera de Corintios capítulo 3, ¿verdad? Está representado con piedras preciosas. Todo lo que usted edifique sobre el fundamento que es Cristo, que son piedras preciosas, que son ¿qué? Que son oro, plata y piedras preciosas. Esos son materiales que no son perecederos, hermanos. Son materiales que al fuego de las pruebas se refina, ¿verdad? Y eso está hablando de aquellos materiales, está representando, hermano. Está representando todas aquellas obras que nosotros estamos haciendo con la sabiduría de Dios, en la fe en Jesucristo, considerándonos muertos al pecado y vivos para Él. Todas ellas serán recompensadas en la eternidad, porque pasarán el fuego de la prueba y pasarán la eternidad y serán que recompensadas. Pero aquellas obras que nosotros sobreedifiquemos, no conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, representan el heno, la hojarasca y la madera, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? Son materiales volátiles, hermanos. No van a pasar a la eternidad. Se quedarán aquí, hermanos. ¿Cuántos de nosotros vamos a llegar allá con una mano aquí y una mano acá? Claro, fuimos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Por la fe en Jesucristo únicamente. Pero, hermano, qué bueno sería que nosotros realmente tomemos nuestra identidad de Cristo diariamente, hermano. Nos consideremos como Él nos consideró en aquella cruz, muertos al pecado y vivos para Él. Y que nosotros salgamos a evangelizar, estemos dispuestos a llevar su vituperio, ¿cierto? Los rechazos y todo esto para que nuestra vida sea, y Jesucristo sea magnificado en nuestra vida. Como dice Pablo, ya sea por muerte o por vida. Muéstrenme una mejor manera de morir que morir por el Evangelio. No hay ninguna, hermanos. ¿Sí? Que Dios nos dé la gracia suficiente para terminar bien. ¿Sí? Y lo estuvimos hablando acerca de la carrera que tenía Pablo por delante, ¿verdad? Primera de Corintios 15, del 32 al 34, por favor. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces ahí vemos que ¿por qué quisieras vivir piadosamente si no hubiera resurrección? ¿Para qué? ¿Para qué vivir piadosamente sin dejarnos contaminar del pecado del mundo, verdad? En este caso vemos muy claramente cuando Pablo dice allí, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ellos estaban siendo que permeados, ¿por qué? Por las costumbres del paganismo de los griegos, ¿verdad? Vimos muy bien que estaban ahí, algunos de ellos estaban yendo al templo, ¿verdad? Y estaban yendo porque estaban siendo tentados a volver nuevamente a la idolatría y lo que se hacía allí, ¿verdad? La inmoralidad sexual. Tremendo. Y habían otros que estaban retomando la filosofía de los estoicos. Aquella era la filosofía de los epicúreos, ¿verdad? Que simplemente sexualidad y todo eso, porque comamos y vamos, porque mañana moriremos. Pero por otro lado también estaba la influencia de los estoicos de apartarse. En donde algunos decían, no, yo ni siquiera puedo comer nada que haya sido sacrificado a los ídolos. Porque tenían esa cosa de que todo era malo, ¿verdad? Y por eso Pablo habla de las libertades cristianas y todo esto, que no debemos de estar averiguando de dónde es que provino, tranquilo. Si esto es la comida que están sirviendo, hermanos, ya Dios la ha santificado. Entonces está en esa influencia, hermanos. Y por eso Pablo les dice allí, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15, 32b. El no creer en la resurrección crea fatalismo. Bien puedes festejar hoy porque mañana morirás y luego terminará tu vida. Yo estaba compartiendo el evangelio a una persona en el sitio laboral como capellán. Y entonces él me dice, oh pastor, estoy tan contento que me subieron el salario. Yo le dije, qué bueno, está excelente que subieron el salario, ¿no? Y yo le dije, ¿y qué piensas hacer con lo que está ganando extra y todo? Y dice, no, yo ya tengo una finquita en México y ya tengo la casita construida y todo. ¿Y qué piensas hacer después? Me dice, no, pues después, ya digo, para unos 5 años, yo ya me vuelvo para México. Y ya tenía más o menos para unos 55 años, ¿no? Dije, ¿y después qué vas a hacer? Dice, no, pues después con mi esposo y todo, pues los hijos, ¿no? Usted sabe, ya los hijos están creciendo y ellos van a ir conmigo y van a poder allá trabajar en la finca con el ganado y todo lo que tenemos. Y después, y me dice él, bueno, después, pues me voy a jubilar, pastor, pues ya estás viejito, ya tengo 50 y pico de años, ¿no? Y yo le dije, ¿y después?
Y él me dice, bueno, pues me jubilo y veo el matrimonio de mis hijos y qué bueno que todo va a salir adelante. Y le digo, ¿y después? Me dice, pastor, ¿para dónde va? Y le dije, no, ¿después qué? No, pues después me voy a morir. Y le dije, ¿y después? Y le dice, ¿qué ganas el hombre si ganase todo este mundo y pierde su alma en el infierno, verdad? Y por ahí fue una gran oportunidad para compartir el evangelio y este hombre colocó su fe en Jesucristo. Y si usted supiera cómo cambió su manera de pensar, hermano, totalmente, ¿verdad? Y ahorita testifica por el Señor en todo lado, ¿no? Porque la gente vive sin esperanza y sin Dios en el mundo, hermano. Ellos piensan que lo que tienen al frente de sus ojos es todo lo que el mundo le ofrece y es todo lo que tendrán, hermano. Y por eso vienen tan desesperados, ¿verdad? Algunos se van para la lujuria y otros tratan de ser muy religiosos, ¿verdad? Pero ambos están perdidos, ¿sí? Todos necesitan escuchar del evangelio de Cristo, ¿sí? Primera de Corintios 15, 33 nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto crea una actitud descuidada acerca de con quién te asocias. Recuerda que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, así como ellos están haciendo, teniendo comunión con aquellas cosas que eran licencia sexual, ¿verdad? Libertinaje. Y otros por aquí que están ahí escondidos, atemorizados de que cualquier cosa que ponen ahí, bueno, ¿será que le ofrecieron un ídolo? Yo no me como eso, yo no hago esto, ¿no? Las dos influencias de la filosofía griega, ¿verdad? ¿Y qué estaba ocasionando ambas? El que estaba en licencia, mal testimonio, nadie iba a creer que era cristiano, ¿verdad? Ni nadie realmente iba a decir, wow, mira el cambio de esa persona. Pues ¿cómo? Si sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Antes la gente va a cuestionar, se le va a burlar. Y por otro lado, el que está escondido está atemorizado y por el temor no sale a testificar, hermano. ¿Sí? Porque va y se infecta, ¿verdad? Pero vemos en Jesús, hermano, que Él comía con pecadores y publicanos, pero no practicaba el pecado de ellos. Usted y yo hemos de ser la luz del mundo, dice la palabra de Dios. La luz del mundo no se coloca debajo de un almud, sino que se coloca arriba y se coloca en el pedestal para que alumbre a todos, ¿verdad? Sea así nuestras obras delante de todos los hombres para que glorifique a nuestro Padre que está en los cielos, dice la palabra. ¿Sí? Nosotros somos la sal del mundo. Nosotros somos la esperanza realmente de este mundo, hermano. Y todo Dios nos lo ha dado a través de la locura de la predicación, amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces esto crea una actitud descuidada si nosotros nos dejamos influenciar. ¿Te estás dejando tú influenciar por lo que el mundo dice? ¿Sí? ¿Te estás yendo hacia el legalismo? ¿O te estás yendo para allá a la licencia? ¿Sí? ¿Dónde encuentro el equilibrio, pastor? Yo no le voy a decir que en el medio. El equilibrio es Cristo. Cristo. Si tú te identificas claramente con Cristo, Él te va a poner en tu corazón realmente qué es lo que debes de hacer. Cómo ser luz en medio de las tinieblas, cómo hacer la diferencia, ¿verdad? Entonces vemos muy claramente que el Señor demanda separación. Tenemos la evangelización, el sufrimiento y la separación. La separación del pecado. Si hay costumbres, hermano, que me están afectando en mi vida y soy tentado a eso, alejémonos de ellas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. ¿Cómo alejar? Tienes que estar revestido del nuevo hombre. ¿Y cómo? Considerándote diariamente muerto al pecado y vivo para con Él. Permaneciendo en la vid para que la savia que viene de la vid, que es Jesucristo a través de su palabra, permaneciendo en su palabra, vas a permanecer en su amor. Y cuando tú permaneces en su amor, la carne en ese momento queda inoperante, hermano, ¿sí? Inoperante, dice la palabra de Dios, claramente, hermano, ¿sí? Dice, andad en el Espíritu y no satisfacerás los deseos de la carne. Así es que se debe andar, hermano. Se crea una actitud descuidada hacia la vida, si vives una vida de licencia, ¿sí? ¿No? Se crea una actitud descuidada hacia el pecado, al punto que te puedes sentir insensible de las cosas malas que estás haciendo. Ten cuidado con eso, ¿verdad? Ahora vamos a ver, en 15:34 también nos dice que se crea una actitud descuidada hacia la evangelización, como lo vimos, ¿verdad? Pero hermanos, si hay resurrección, es indispensable que todos nosotros evangelicemos, suframos y estemos separados del pecado. Vamos un momentico a Judas, por favor. Hay un versículo allí que es interesante ver, que te muestra cómo hemos de evangelizar, pero a la vez
sin ser influenciados por el pecado de este mundo. En Judas, capítulo 1. Es un solo capítulo, ¿verdad? Sí. Judas 1, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios allí, en el versículo 20. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Esa es la provisión nuestra para que podamos vencer en este mundo, hermanos. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, ¿qué? Convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, evangelización. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, quiere decir su pecado. Y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, porque la salvación no se pierde, gloria a Dios. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Esa debe ser nuestra participación en este mundo, hermano. Teniendo misericordia, como Él tuvo por nosotros. ¿Sí? Por último, quiero mostrarles a ustedes un cuadro en donde muestra cuáles serían las implicaciones de la resurrección. Por un lado vamos a comparar si hay resurrección y por otro si no hay resurrección. ¿Ok? Hablando con respecto a la resurrección de Jesucristo. Si la resurrección de Jesucristo ocurrió, la muerte de Jesús fue entonces que conforme a la Escritura, fue un suceso histórico que sucedió hace 2000 años y un suceso que fue testificado por testigos oculares. Un sacrificio expiatorio y un cumplimiento profético. Cristo pagó por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si no ocurrió, la muerte de Jesús fue, en el mejor de los casos, una injusticia perpetrada por autoridades judías en complicidad con Roma. Si ocurrió la resurrección de Jesucristo, la identidad de Jesús como el Mesías prometido es autenticada por su predicación y resurrección. Porque tal cual como las profecías decían, se cumplieron. Si no ocurrió la resurrección de Jesús, Jesús no cumplió las profecías acerca de la resurrección y no fue el prometido Mesías, hubiera sido un farsante. La historia de los apóstoles encontrándose en Jesús resucitado son relatos confiables y testigos oculares. ¿Por qué? Porque realmente ocurrió. Más de 500 testigos lo vieron a la vez. La tumba está vacía. El testimonio apostólico, por otro lado, si la resurrección de Jesús no ocurrió, el testimonio apostólico es, en el mejor de los casos, un error y en el peor de ellos, una fabricación. Si la resurrección de Jesucristo ocurrió, la predicación del Evangelio es verdaderamente buenas noticias, proveyendo esperanza y perdón para todos los hombres, ¿verdad? Para que puedan poner su confianza en Él y ser salvos. Pero si no ocurrió la resurrección, entonces la predicación del Evangelio es en vano. Estamos predicando en vano, porque si no resucitó, estamos proclamando un muerto. Si la resurrección ocurrió, entonces la fe en el Evangelio está bien situada, hermano. Porque el que cree en mí, dice el Señor, tiene ¿qué? Vida eterna. Pero si la resurrección no ocurrió, la fe en el Evangelio es necedad. Si la resurrección ocurrió, aquellos que tienen fe en Jesús tienen una esperanza segura que también serán resucitados. Pero si no ocurrió, no hay promesa de una resurrección personal. Como quien dice, comamos y vivamos porque mañana moriremos. Si la resurrección ocurrió, el sacrificio y el sufrimiento por el Evangelio vale la pena para aquellos que anticipan tanto la resurrección como la recompensa. Si la resurrección no ocurrió, el sacrificio y el sufrimiento no tienen ningún significado, hermanos. ¿Sí? Bien importante que nosotros miremos ese detalle, ¿verdad? Vamos entonces allí a mostrarle una gráfica, hermanos, ¿ok?
Y esta gráfica va a resumir lo que es la resurrección que estuvimos viendo. De una manera detenida para que lo miren bien. ¿Ok? Este es un panorama de lo que está por venir y lo retoma desde la crucifixión de Cristo. Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras por nuestros pecados hace 2000 años. Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Tal cual como lo dijo, fue a la cruz, ¿verdad? Filipenses 2, de 7 al 8 nos dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Pero no se quedó allí, resucitó entre los muertos, fue testificado, fue muchos, 500 testigos a la vez, ¿verdad? Comió con los apóstoles, lo vieron. Tomás dijo: hasta que si no lo toco, no creo, ¿verdad? Y vemos claramente que Jesús se le manifestó, dijo: Jehová y Dios mío. ¿Qué dice la primera de Corintios 15, del 3 al 4? Porque primeramente os he enseñado, este es el evangelio, nos dejó el evangelio, hermano, para que proclamarlo a otros. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Luego ascendió al cielo, ¿cierto? Y le prometió a los discípulos que el mismo que subió al cielo a través de los ángeles, ese mismo que ustedes vieron, volverá con poder y gloria, ¿verdad? Y comenzó la evangelización mundial y se formó la iglesia el día de Pentecostés. Dios envió su Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Entonces estamos en la edad de la iglesia. Efesios 1, del 22 al 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, cuando pusimos nuestra confianza en la obra completa de Cristo en la cruz, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hechos 2, del 46 al 47 nos habla cómo la iglesia comenzó a formarse. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y participando del pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día los que habían de ser salvos. Ahí se va poblando, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa, hermanos? El tiempo pasó, como en el libro de Tesalonicenses, y algunos de los santos comenzaron a morir, ¿verdad? Hablando creyentes. Pero el Señor nos dio una promesa, hermano. Primera Tesalonicenses capítulo 4, 16, el rapto de la iglesia. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los creyentes, resucitarán primero. Jesucristo va a traer entonces las almas de aquellas que ya están en el cielo con Él, y las va a reunir con sus cuerpos y hará una resurrección primero. Entonces se levantan ahí y son ascendidos al cielo. Los muertos resucitarán primero, los creyentes, amén. 1 Corintios 15, 51, 52. Bre lo va a hablar en detalle. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Toda la iglesia será transformada. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, mire que Pablo pensaba que el rapto le puede ocurrir a él, seremos transformados. O sea, que los vivos serán transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista incorrupción, y esto mortal, este cuerpo mortal, se vista inmortalidad de un cuerpo glorificado. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 4, 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué pasa allá en el cielo? Tenemos el tribunal de Cristo.
Y ya estuvimos hablando de él. Vamos a ser recompensados por todas aquellas cosas que edificamos sobre la sabiduría de Cristo, ¿verdad? Todas aquellas cosas que según el Espíritu nosotros edificamos, como piedra preciosas y oro y plata, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Es como que lo que es útil y lo que es inútil en el griego. Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Qué es lo que pasa mientras nosotros estamos siendo recompensados allá? Apenas sucede el rapto, entramos en un periodo de 7 años de tribulación. Es la 70ª semana de Daniel, como habla en Daniel 9:24. Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, dijo Jesús, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Peor que la tribulación o lo que vino cuando vino el diluvio, hermano. Peor que eso, hermano. 7 años de tribulación sobre la tierra. Ahí se levanta el anticristo y todo esto, el gran engañador, los 2 testigos que manda el Señor, que son Moisés y Elías, y gran parte de Israel va a ser salvo, y también algunos, también bastantes gentiles. Y luego que viene dice el Señor, nosotros descendemos con Él a la segunda venida de Cristo. Si el rapto es la reunión nuestra con Él en las nubes, la segunda venida es nuestro regreso con Él a la tierra. Su pie se asentará sobre el monte de los olivos, según Zacarías capítulo 14, el día de la batalla de Armagedón, cuando Él reunirá a todas las naciones para que vengan en contra de Jerusalén. Y entonces Él peleará por su pueblo, ¿verdad? Y vencerá a todos allí, ¿no? ¿Qué pasa ese día? Tenemos la segunda fase de la primera resurrección para los creyentes. Son los santos del Antiguo Testamento y de los que murieron decapitados durante la tribulación. Van a ser levantados ese día. Entonces, ahí usted los ve ahí. Van a ser levantados. Daniel 12:2 nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí no hablan de la primera resurrección. Aquellos que son para confusión perpetua serán levantados al final del milenio, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 19 y 20, ¿verdad? Y los otros muertos no fueron levantados sino hasta el final, ¿verdad? Pero los que son creyentes serán levantados ese día, ¿para qué? Para entrar al reino, ¿sí? Y todos aquellos quienes están vivos durante la tribulación creyentes, entrarán al reino, y los que no eran creyentes van a ser condenados, ¿verdad? Luego Satanás es encadenado ahí mismo, ¿verdad? Cuando el Señor venga por segunda vez. Apocalipsis 20, del 1 al 3 habla de eso, es encadenado, y ya lo vimos en la segunda venida de Cristo. Después tenemos la edad del reino, que son 1000 años, el milenio. Ahí va a levantarse un nuevo templo, y el Señor gobernará como con vara de hierro, ¿verdad? Y la descripción del templo está en Ezequiel capítulo 38 al 40, algo así. Apocalipsis 20, del 4 al 6, nos habla también entonces de aquello. Satanás es soltado, Apocalipsis 20, del 7 al 10. Es encadenado cuando Jesús venga por segunda vez, y es soltado nuevamente, Apocalipsis 20, del 7 al 10, y trae a los que se rebelan contra Jesús al final del milenio a hacer una guerra de Gog y Magog contra Él, pero el Señor los vence. Ahí Satanás es soltado y reúne los enemigos, y el Señor lo vence, y finalmente es lanzado al lago de fuego. Ahí en el lago de fuego ya también está el falso profeta, y también está el anticristo, que el Señor en su venida, en su segunda venida, los va a echar al lago de fuego, ¿verdad? Aquí encontramos entonces el gran trono blanco, cuando entonces hay otra resurrección, hay el juicio final. Ese ya no es la segunda resurrección, esa es la segunda resurrección, y esa es la de condenación. Nosotros tenemos en el rapto la primera resurrección porque estamos en la dispensación de la iglesia. Dice, bienaventurados los que tienen lugar en la primera resurrección, ¿verdad? Entonces la primera resurrección es el rapto, y los que son resucitados después de la tribulación, al final de la tribulación, todos los creyentes, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, y los que murieron en la tribulación. Y finalmente tenemos entonces la resurrección de todos los inconversos de todas las edades, desde el principio de la creación hasta el final del milenio.
ellos van a ser entonces, ¿qué? Esos inconversos van a ser levantados, y los libros son abiertos y son juzgados conforme a lo que están escritos en los libros, y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida, su nombre, fue lanzado al lago de fuego, y esa es la segunda muerte, ¿verdad? Entonces son lanzados al lago de fuego. Y luego tenemos Apocalipsis 21, tenemos la eternidad, cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Muy bien, y ahí terminamos. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Te pido, Padre, que tú coloques en nuestro corazón, Señor, ese poder para que nosotros podamos sufrir por la causa tuya, Señor. Ayúdanos a considerarnos muertos al pecado, ciertamente, y vivos para ti, Señor. Para que en estos vasos de barro, Señor, tú deposites el valor que debemos de tener en el poder del Espíritu para testificar a diestra y siniestra el Evangelio de Cristo, Señor. Yo te pido, si no hay una persona que todavía no está salva, Señor, que hoy venga y ponga su fe en lo que Cristo hizo en la cruz, que hizo una obra completa, que murió por los pecados de aquella persona, Señor, por los pecados nuestros, pagó con su muerte y se levantó entre los muertos, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna mediante la fe, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.